Evenu Shalom Aleichem, bienvenidos de nuevo a nuestra tercera emisión de I Stand with Israel. En esta ocasión vamos a tratar uno de los sucesos más documentados y más testimoniados, sin duda alguna. Se trata de la Segunda Guerra Mundial. Tema del genocidio judío se usa el término holocausto, pero este término tiene un significado distinto de lo que realmente ocurrió en la Europa ocupada por los nazis. Pero comencemos por definir el término holocausto y definir si este debe ser o no debe ser utilizado en el tema de la Segunda Guerra Mundial o en el genocidio judío. Partiendo del significado o definición del concepto holocausto, que significa persona quemada en sacrificio por el fuego, es necesario decir que el término holocausto no es un término correcto para usar en lo que concierne al genocidio judío. El término correcto que debemos emplear es Shoah. Shoah, que significa genocidio, que significa destrucción masiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo judío. El pueblo judío durante la Europa ocupada, durante la Segunda Guerra Mundial, no fueron sacrificados. Si bien fueron asesinados, si bien fueron llevados a las cámaras de gas, pero no fue en forma de ritual, no fue con un propósito de sacrificio, porque ellos no eran brujos, ellos no eran chamanes, ellos eran asesinos, ellos eran criminales. Entonces es necesario tener claro que lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial no fue un sacrificio, no fue un ritual, ni de brujería, ni de exorcismo, ni de nada de eso. Lo que hubo durante la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio, fue una destrucción en masa, fue una destrucción brutal, fue una destrucción asesina, y lo que quiere decir en hebreo es Shoah. Shoah es destrucción, Shoah es genocidio. Tampoco nos podemos confundir con decir que holocausto y Shoah son la misma cosa, no, nada más lejos de la verdad. Holocausto, como dije antes, es sacrificio, es un ritual probablemente de brujería, en donde toman a alguien como ofrenda, que de hecho en la misma palabra de Dios lo dice, cuando se habla de Abraham, que Abraham tomó a su hijo Isaac como sacrificio
a Hashem, a Dios. Pero en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no fue un sacrificio que Hitler y sus secuaces tomaron a cierta cantidad de judíos, a 6 millones de judíos, y los sacrificaron ¿a quién? No, en esta ocasión estamos hablando es de un asesinato en masa, de un genocidio. Por lo tanto, para que ya quede claro, no es holocausto, no cometamos ese error. Yo misma lo cometo muchísimas veces cuando hablo de holocausto nazi, holocausto judío. No, es necesario que tanto ustedes como yo misma nos acostumbremos a que no lo que sucedió en la Europa de los nazis no fue un holocausto, no fue un sacrificio, fue un genocidio, fue la Shoah judía, en donde los nazis, donde Hitler, donde Himmler, donde Joseph Goebbels fueron los asesinos de 6 millones de judíos. Ahora irnos directamente al tema de la Segunda Guerra Mundial o de la Shoah, del genocidio judío. No vamos a hablar ya de holocausto, borrémonos de la cabecita ese término holocausto. Vamos a hablar de la Shoah como un episodio histórico único en cuanto a su escala, en cuanto a su intensidad. Podríamos decir que la Shoah es el episodio no solamente más testimoniado, sino el más documentado de la historia de la humanidad. No solamente se trataron de 6 millones de judíos que perecieron en las cámaras de gas y de tortura, sino las familias de estas víctimas, de esta grotesca expresión de odio de la cual se tenga conocimiento. La Shoah sin duda es el mayor ejemplo de hasta dónde puede llegar el odio del hombre. Hasta qué punto el hombre es capaz de odiar a su propio género. Hasta qué punto el hombre es capaz de usar la violencia más extrema, más cruel, más dantesca para dañar al otro. Ya no se trata solamente de la muerte de judíos, de la muerte de homosexuales, de gitanos, de testigos de Jehová. Tenemos que hablar más allá de sus creencias, más allá de lo que eran, más allá de sus inclinaciones. Tenemos que hablar del genocidio de seres humanos. Que no importa que crean, no importa que preferencias tengan, por el simple hecho de ser seres humanos, son merecedores del respeto a su dignidad humana, a su dignidad, a su amor propio. Cuando se hace lo que el nazismo hizo, lo que el fascismo en el caso de Italia hicieron con los discapacitados, con los judíos, con los gitanos, con los testigos de Jehová, con los homosexuales, más que cualquier otra cosa es la degradación del ser humano. Es no solamente odiar al otro, es odiarse a sí mismo. Cuando alguien mata, no solamente odia al otro, se odia a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno está atentando contra el otro, uno está colocándose en el peor nivel en el que se puede colocar un ser humano, en el nivel de un asesino, en el nivel de una escoria social. Y eso es lo que ocurrió con los nazis, con Hitler, con Heinrich Himmler, con Adolf Eichmann, que se colocaron en el peor lugar en el que se puede colocar un ser humano, en el lugar de un asesino, en el lugar de un genocida. Ya no importa a quiénes, importa cómo, importa el porqué de matar a alguien.
no hay motivo para matar a nadie. Y esto fue lo que ocurrió en la historia más oscura de la Europa del siglo XX. Cuando ponemos el énfasis en que fueron seres humanos quienes perecieron durante la Shoah, en que no fueron solamente judíos, que no fue una cuestión de antisemitismo, en que no fue una cuestión de discriminación religiosa en cuanto a los testigos de Jehová, en cuanto fue una cuestión de racismo en cuanto a los gitanos, en que no fue una cuestión de racismo, de xenofobia en cuanto a los gitanos, de que no fue solamente una cuestión de homofobia en cuanto a los homosexuales, sino que fue un ataque frontal contra el género humano. Aquí tenemos que tener claro que fueron más de 6 millones de seres humanos, porque fueron 6 millones de judíos quienes fueron asesinados, pero tampoco hay que olvidar de que hubo mucha más gente asesinada, testigos de Jehová, como ya lo mencioné, homosexuales, discapacitados, gitanos. Fue un ataque brutal contra el género humano. Los seres humanos que aquí perecieron murieron de una forma tan espantosa que hay que mantener el énfasis en que fueron seres humanos quienes murieron, porque existe hoy en día una problemática que surgió o que recobró cierta fuerza en los años 90 en la Europa del Este, y es la problemática del negacionismo de la Shoah. Hay muchos grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, con visiones comunistas, con visiones nazistas, fascistas, que usan ciertos recursos o ciertas líneas de investigación para negar lo que ocurrió en la Europa de los años 30, de los años 40, cuando llega al poder la figura de Adolf Hitler, cuando ese antisemitismo que ya venía sembrado en las mentes de los alemanes, porque hay que tener claro, y quiero ser muy precisa en esto, que no es que Hitler llegó y convirtió a las mentes alemanas en antisemitas, no. De hecho, ya Alemania tenía una larga historia de antisemitismo desde Martín Lutero. Ya Martín Lutero, en su libro sobre los judíos y sus mentiras, ya había hablado acerca de destruir la sinagoga de los judíos, acerca de destruir sus negocios, de destruir sus propiedades, y eso se vio después reflejado en 1938 durante la noche de los que traen rotos, o también se le conoce como la noche de Lutero. Existen ciertos grupos de racistas, antisemitas, de extrema derecha, de extrema izquierda, que se escudan en un tal revisionismo histórico, en donde comienzan minimizando, restándole importancia a ciertos hechos relacionados con el genocidio judío. Ya consideran ciertos hechos una exageración, como bien lo dijo Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, que es un estudio sobre la banalidad del mal, en donde Adolf Eichmann, durante su juicio, que según esto era seguidor de Kant, de Immanuel Kant, él decía que él había solamente cumplido con lo que le había mandado el Führer, y que él no era ningún antisemita. Entonces comienzan una serie de manipulaciones sobre la historia, comienzan
a manipular ciertos hechos, pero que al final terminan negando de forma contundente la Shoah. Entre otras formas de manipulación o de negacionismo está la reciente ley que impuso Polonia, que cualquier persona que hablara de Auschwitz, que hablara de los guetos, del gueto de Varsovia o de la participación del gobierno polaco en la Shoah, terminaría preso. Es decir, como Poncio Pilatos, el gobierno de Polonia se lavó las manos en cuanto a la Shoah. Dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver. Si bien existía una mayoría judía en Polonia, también es cierto que había un profundo antisemitismo, que lo sigue habiendo, no cabe duda de eso. Y entonces, tratar de negar un hecho tan evidente como la existencia de Auschwitz, como la existencia del gueto de Varsovia, como todos esos judíos que fueron llevados de los guetos a los campos de exterminio. El hecho de negar es una forma de manipular, es una forma de un antisemitismo terrible que no se puede aceptar. Como mencionamos antes, se han utilizado diversas líneas de investigación o estrategias. La primera de ellas es la negación explícita de los hechos relativos al genocidio judío, donde se alega que estos nunca ocurrieron. La segunda de ellas es alegar la cantidad de judíos asesinados, diciendo que es una exageración, así como también minimizar el sufrimiento causado por los nazis y la destrucción que ellos mismos provocaron. Y la última es la comparación de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial con lo que ocurre hoy en día en Palestina, aludiendo que el sufrimiento que hoy día padecen los palestinos no es comparable con el sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Recapitulando, el último punto: comparar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con lo que ocurre con los palestinos es minimizar lo que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los nazis. Lo que sufren los palestinos hoy en día no es ni la cuarta parte de lo que sufrieron los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos sufren hoy en día es algo consentido, algo que ellos mismos han aceptado con los brazos abiertos, no tienen derecho alguno de decir nada. Los primeros negacionistas fueron los propios nazis, pero hoy en día existen grupos reducidos, bien conectados, con influencias internacionales. Existen ciertas diferencias en su agenda revisionista, pero comparten un punto de vista claramente antisemita basado en rehabilitar el fascismo y promover la lucha contra la conspiración judía global. El negacionismo de la Shoah está fuertemente ligado con el antisemitismo. Definitivamente es una forma de antisemitismo.
La mayoría de los negacionistas tienen fuertes vínculos con movimientos políticos cuyas agendas son totalmente antidemocráticas. Como ya mencioné antes, el negacionismo de la Shoah aparece en la Europa del Este a partir de 1990, por lo que este territorio es fértil. La cultura de la negación tiende a ser dominante, especialmente en aquellas comunidades que buscan desvelar las verdades que pueden resultar para muchos problemáticas. Cobra gran fuerza a raíz del comunismo, como una mezcla de el nacionalismo extremista con el populismo tradicional antisemita, en donde se promovía de forma descarada la minimización de los hechos acontecidos durante la Shoah. El académico israelí Michel Shafir define 3 formas de negacionismo. La primera forma de negacionismo es la forma categórica, que niega de raíz y de forma contundente la existencia misma de la Shoah. La segunda es la desviacionista, que se centra en aspectos como los enemigos históricos, minorías nacionales. Además, tienden a justificar lo acontecido. Y la última es la forma selectiva, que excluye toda responsabilidad de los ciudadanos de un país, como sucedió en el ejemplo antes mencionado en Polonia, en donde el gobierno polaco dice: nosotros no tuvimos nada que ver con la participación o no tenemos ningún tipo de responsabilidad en la Shoah. Para concluir, debo decir que el negacionismo es la forma más evidente de antisemitismo, pero no solamente de antisemitismo, es también una forma de antisionismo, porque al negar la Shoah se está negando de forma contundente el derecho a existir del Estado de Israel como único Estado judío en el mundo, no solamente en Medio Oriente, en el mundo. Bueno, me despido por ahora, que esto es todo. Los invito a que estén pendientes de la próxima emisión de I Stand with Israel,